Seguimos preguntando, ya faltando 3 días para que los argentinos volvamos a las urnas, en esta ocasión, en esta primera instancia, en esta primera e histórica instancia de concurrir al balotaje para la elección para presidente de la Nación, y de lo que fue justamente el debate entre estos dos candidatos a la primera magistratura nacional del pasado día domingo. Vamos a saludar a un dirigente del justicialismo, como es el doctor Víctor Rubén Novillo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Alejandro, buen día para vos y toda la comunidad. La primera pregunta, doctor, sería, ¿qué opina usted de lo que es el debate en sí? ¿Usted lo ve bien, lo ve mal, comparado con lo que se realizó, comparado con lo que se realiza en otros países? ¿Cómo ve el debate entre candidatos? Lo veo bien, como una opción más muy significativa en este caso, de que la gente pueda tener una opinión más clara, más precisa, acerca de las intenciones y acerca de las promesas de campaña. ¿Usted cree que el debate, sacando lo que fue en sí primero, el debate tiene que estar preparado, tiene que tener ciertas reglas, estructuras, donde nos permitan a los ciudadanos conocer cuáles son las verdaderas propuestas, las verdaderas desafíos de cada uno de ellos? Sí, yo creo que los debates, como todas las cosas y todo lo que se hace en política, van a ser cada vez mejores. Inclusive hay un proyecto de que tenga un carácter constitucional, que sea una obligación de que futuros candidatos a elecciones presidenciales tengan que hacer no uno, sino 1, 2, 3 debates en distintos ámbitos, obviamente en un marco de respeto, de cordialidad, y que yo creo que las preguntas deben ser acordadas para poder aprovechar esos minutos de oro que nos permite la televisión de poder llegar a todo el pueblo argentino. Bueno, y ahora en lo que fue el debate en sí, ¿cómo lo vio? Mirá, ¿Qué le pareció? El debate me gustó muchísimo, me gustó mucho lo de Scioli en el sentido de que hacía propuestas concretas, realizables, cuando se hablaba del 82% del móvil para la mínima, cuando puso el piso de ganancia a partir de los 30.000 pesos y la mantención de los programas sociales exitosos que ha tenido este gobierno del kirchnerismo en estos 13, 14 años de Néstor y Cristina, la asignación universal por hijo, el plan Progresar para jóvenes de 18 a 24 años, el Procrear, que nos permitió llegar a 200.000 viviendas en nuestro país. Y vi a un Macri que no daba precisiones acerca de cómo, por ejemplo, habla mucho de evaluación, habla mucho de evaluar, ¿no es cierto?, llevar un dólar de 9.60 a 9.80 a 15, a 16, algunos economistas hablan hasta de 20 pesos, y creo que la gente, más allá de la información que tenga no política, pudo precisar y pudo apreciar estas diferencias. Un eventual ministro de Energía que dice que vamos a ver qué hacemos con YPF, cuando YPF fue un gran logro nacional, en donde la encuesta de la época, del momento, reflejaba que toda la comunidad, más allá de su bandería política, apoyaba y apoya a Aerolíneas Argentina, la bandera nacional, YPF, la bandera nacional. También cuestionó el proyectos y realidades argentinas que son muy concretas. Por ejemplo, se tiró contra el turismo. Manifestó Macri que son muchos los días de feriado, esos feriados puentes que nos permiten disfrutar 3 o 4 días. Yo le puedo explicar que la modalidad del turismo cambió en la Argentina. No nos vamos más un mes con los chicos, la abuela y el perro. Nos vamos 2 o 3 días, son periodos cortos, y eso es una industria que está moviendo más de 20 millones de pesos. Hubo un rechazo unánime de la Cámara de la gente del turismo de la Argentina. Y así se pudo notar claramente una marcada diferencia entre la propuesta de Scioli, que son realidades que se pueden comprobar, y esas eventuales propuestas de Macri, que evidentemente representan un pensamiento muy de derecha, que no es el pensamiento del pueblo argentino. ¿Considera que, digamos, yo me voy a basar, Víctor, en las preguntas de acuerdo a lo que dijeron cada uno de los candidatos, ¿no? Scioli, por ejemplo, como usted decía, le preguntaba y tal vez no contestaba con la suficiente claridad sobre la salida del cepo, del dólar. Sí, es verdad. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto usted a las contestaciones, o si hubo evasiones por parte de Macri? Yo creo que hubo evasiones muy reales, muy concretas, porque fíjense que él dice que hay que devaluar, que hay que salir del cepo, cambiar 24 horas, no hacer una cosa gradual,
y evidentemente eso va a repercutir en el bolsillo del que menos tiene, en el bolsillo del empleado, en el bolsillo del asalariado, porque un dólar caro, por ejemplo, le conviene al sector agroexportador. Pero vamos a ser justos también con la gente del campo. De ese sector agroexportador, ¿no es cierto?, del 100% de la cosecha, hay un 80% que lo cosechan los 4 grandes, Moganes y las 4 cosechadoras grandes. Y el otro 80% es lo que, y el 20% restante, perdón, únicamente es que corresponde a los pequeños y a los medianos productores. O sea, que ese negocio de los grandes tampoco es de la gente del campo, porque son de 2 valores muy clásicos, muy reales, que la gente no los considera, y a veces somos injustos en el análisis. Lo voy a reiterar: del 100% de lo que se cosecha, de los 34 millones de toneladas que se cosechó de soja, el 80% le corresponde a 4 grandes, a 4 multinacionales. Y el otro, el 20% restante, recién son de los pequeños y medianos productores. Por eso que en su momento la tan vapuleada 125, que proponía, ¿no es cierto?, hacer una quita en forma gradual, progresiva, por las hectáreas sembradas, tenía un viso de realidad que hoy los mismos pequeños y medianos productores están acompañando este proyecto de Daniel Scioli, porque eso es una realidad. O sea, salir de la burbuja de golpe, de reforma repentina, de evaluar y llevar un dólar a 20, a 17, 18, a 20 pesos, le corresponde a este sector agroexportador, pero son los intereses de las multinacionales, no son los intereses del pueblo argentino. Una devaluación brusca, que no sea gradual, que no sea progresiva, va a repercutir en la canasta familiar. ¿Y a quién le importa la canasta familiar? A nosotros, los trabajadores, a los asalariados. Basándose en lo que le preguntó Macri y en la respuesta de Scioli, Macri le recriminaba a Scioli que es muy difícil cambiar algo cuando él está representando al gobierno de turno. Sí, y Scioli sí. decía, trataba de decir no, que él iba a gobernar a partir del 10 de diciembre y que era otro gobierno. Bueno, a ver, ¿cómo se entiende? ¿Scioli está pegado al gobierno nacional, como dice Macri? Pero orgullosamente pegado, orgullosamente pegado. Mire, Alejandro, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, es una vertiente más de un gran tronco, de una gran raíz, que es el peronismo y el justicialismo, que nació en el 45, cuando el pueblo se levantó, copó la calle y exigió el regreso de Perón. De ahí en más viene esta historia en donde, en este momento, el Frente para la Victoria, en 12 años, dice que no hay crecimiento y el país crece. La industria automotriz creció, la parte industrial también creció, la gente está mucho mejor, los planes de inclusión social se representan tanto a Cristina como a Néstor, como representan también a Daniel Scioli. Claro que él forma parte de este proyecto nacional. Fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires en el marco del Frente para la Victoria, que es el kirchnerismo. Fue vicepresidente de Néstor Kirchner en su primera gestión como presidente. ¿Cómo no lo va a representar? Pero es evidente y es muy obvio que a partir de este 10 de diciembre, cuando la gente se expira con el voto, el que va a manejar la Vidome, el que va a ejecutar las políticas nacionales y que le va a dar, ¿no es cierto?, sus tendencias a la parte económica, a la parte social, a la parte de educación, a la parte humanística, es Daniel Scioli. Eso es obvio, por eso él insistía y le decía a Macri: contestame que somos 2 candidatos nuevos que estamos disputando una elección. El kirchnerismo es un sector al cual él se siente representado y que él también nos representa a nosotros, los que somos kirchneristas. Pero era la elección entre Macri y Scioli. No tenía por qué inmiscuir él. Obviamente que las acciones del gobierno nacional tenemos muchísimas deudas sociales, pero tenemos muchísimos logros, muchísimas conquistas, y seamos respetuosos del voto popular. Si en 13, 14 años la gente no ha reivindicado y no ha dado el apoyo manifiesto con el voto popular, por algo debe ser. Si no, seríamos ya muy oligarcas, muy tiranos, o muy creer en el voto calificado, que la gente se equivoque, y la gente no se equivoca. La gente cuando vota, vota con la razón y vota con el bolsillo. Cuando la gente económicamente está bien, tiene un bienestar, progresa, cambia de auto, cambia de coche, se va de vacaciones en el interior, viaja al exterior, se puede subir un avión por primera vez, es porque está reivindicando un gobierno nacional. Y ese gobierno nacional es el que también representa y nos representa a Daniel Scioli. ¿Usted lo notó más, como dicen la mayoría de los analistas, lo notó más agresivo, más, con otra predisposición de la que normalmente tiene Scioli en el debate, me refiero? Lo noté más visceral, más emocionado. Ajá. Más tenso, más contraído, y a mí me gusta eso,
porque ser visceral, es representar y no disimular emociones en un debate donde se está debatiendo el destino y el modelo de país que vamos a querer, me parece que la situación lo valía. Lo veía más humano, más creíble, lo veía un Macri como son estos representantes, ¿no es cierto?, de la derecha de la oligarquía argentina, frío, como acostumbrado, con propuestas vagas y que no son creíbles, porque decimos, la gente dice, ¿por qué lo identifican con la década de los 90? ¿No es cierto? Cuando Menem se acuerda, cuando dijo Alfonsín, van a vender hasta las joyas de la abuela. Bueno, en ese momento, cuando la familia Macri, padre vivo y de este hijo Mauricio Macri, eran industriales exitosos de esa época, toda esa deuda privada, que en el caso de ellos era la de la FIA y de lo que era Correo Argentino, se nacionalizó. Toda esa terrible deuda que pudo Néstor en su primera gestión pagar al Fondo Monetario Internacional era la deuda privada que nosotros nacionalizamos. O sea que usted con su trabajo, yo con el mío y todo el pueblo argentino, le pagamos la deuda a la familia Macri. Entonces no nos hagamos los distraídos. Eso representa una forma de hacer negocio de la década del 90 que obedecía a estos intereses de esta patria financiera, estos intereses multinacionales que no tenía absolutamente nada que ver con el pueblo argentino. Y no, queremos, Víctor, queremos editar la historia. Sí, pero no nos olvidemos, Víctor, que en los 90 estaba Carlos Saúl. Por eso, precisamente. Bueno, pero Scioli, no nos olvidemos, Víctor, que Scioli llegó a la diputación, a diputado de la Nación de la mano de Carlos Saúl. Perfecto, todos tenemos una historia, todos tenemos algo para reivindicar y algo de que a lo mejor no nos gusta. No nos olvidemos que Carlos Saúl Menem hizo la campaña en el caballo Pinto Perón con un chambergo y el poncho rojo del federalismo y después terminó prácticamente vendiendo el país. Bueno, hagámonos cargo de la historia que nos toca, pero no nos olvidemos que Macri tiene 162 procesos iniciados y Daniel Scioli no tiene ninguno. Vayamos a hablar de la actualidad, vayamos a hablar de esta realidad. Tenemos un candidato que está procesado en más de 100 causas y un Daniel Scioli que está sin ningún proceso penal en su espalda. Mira, Alejandro, si yo a manera de síntesis te diría, si vos me permitís por un final, te voy a decir lo siguiente. Yo anoche lo vi a Massa, con los 5 millones de votos que va a definir la elección. Es evidente que la dirigencia está jugando en contra de este proyecto nacional y popular que representa a Daniel Scioli. Es evidente en el programa Animal, ¿cómo es? Animal Suelto, bueno, el de Fantino, pero no estaba Fantino, estaba el otro periodista. Son esas divergencias, ¿viste? Esa ambivalencia para responder. Rodríguez no se expidió claramente en favor del candidato del peronismo, siendo que él es justicialista. Labaña también media extinta, que sí pero que no. Massa directamente en contra. Y es lo que me hace acordar a una campaña norteamericana, de cuando Nixon ganó y dijo, jodamos a la prensa. La palabra en inglés yo no lo sé. En el sentido de que evidentemente hay una campaña TN, Canal 13, Clarín, La Nación, Perfil, donde tienen un candidato que representa a la derecha, a la oligarquía, que es Mauricio Macri. Y tenemos candidatos de justicialismo, que en el caso te digo, Labaña, Rodríguez el mismo Massa, Néstor le decía Masita, ya eran ambivalentes, que son ambivalentes, son tibios, ¿no es cierto? Y Perón decía que en la política no había que ser tibio, que los tibios, si me permití la expresión, era como la caja de la paloma, sin sabor ni olor. Y estos candidatos tibios están trabajando al unísono con una prensa nacional que está totalmente dirigida a privilegiar sus intereses. Pero por encima de esto está la sabiduría popular. Esa misma sabiduría popular que en el 46, cuando se unió la sociedad rural, la Unión Industrial de la época, los socialistas, la izquierda y la extrema derecha conservadora, esa sabiduría popular del peronismo que nació y ganó. Y en la misma sabiduría popular de Néstor Cristina que tenemos el voto del pueblo argentino. Y es esta misma sabiduría popular que interpretó el mensaje claro y la propuesta clara de Daniel Scioli, que representa un proyecto exitoso en los últimos 13, 14 años, versus una propuesta anacrónica, totalmente agroexportadora, que no representa el interés de la mayoría, totalmente conservadora, totalmente de derecha, y por encima de TN, por encima de Clarín, por encima de La Nación, por encima del Perfil, por encima de Fantini y todos los periodistas vendidos a esta derecha, el pueblo con su sabiduría popular nos va a demostrar y vamos a ganar
con claridad la elección del domingo que está por venir. Las dos últimas preguntas, Víctor. ¿Hay que tenerle tanto miedo al gobierno de Macri? Mira, me parece de que eso fue también otra picardía de la prensa nacional. Decía que era una opción de miedo. Al miedo a Macri no lo podemos tener, porque estamos en democracia y tenemos 30.000 muertos a la espalda por defender. No, está bien, Víctor, pero yo me refiero a ver, porque cuando... Te interpreté, no, miedo no, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Daniel Scioli dice, voy a defender el 82% para las mínimas, a las otras jubilaciones con el descuento del 20% del IVA que se le va a ser casi un 82%. Cuando dice, van a tributar ganancias los que ganan más de 30.000, voy a defender la asignación universal por hijo, voy a defender el plan Procrear, voy a defender el plan Progresar. Y entonces, claro, la defensa de los logros reales y que son palpables y que representan a la mayoría de la sociedad, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? No, hay que tenerle miedo a Macri porque Macri va a borrar con un codo todo esto que ha hecho el justicialismo. No le tenemos que tener miedo a Macri, pero tenemos que tener claro que es el contrincante a vencer, que es el representante de esta prensa nacional que está defendiendo, entre otras cosas, papel prensa. Claro, también hay que tener en cuenta... esta prensa nacional que está en contra de la ley de medios, que es representante de un sector agroexportador que no representa al pequeño y mediano productor. Hay que tener en cuenta una cosa, Víctor, que en el supuesto caso de que Macri sea presidente, Macri, digamos, el presidente no gobierna solo. Hay dos cámaras en la del Congreso que están... Llamémosle, digamos, tiene mayoría el justicialismo. Tiene la primera minoría del justicialismo en diputado de la Nación y tiene una amplia y cómoda mayoría en el Senado. Pero no olvidemos que están los decretos. Van a intentar gobernar por decreto. Yo creo que no tenemos que llegar a esa instancia. Es una instancia más. Tenés razón vos tenerla presente. Pero nosotros tenemos que ir por la primera instancia. Eso que ellos dicen, miedo, son diferencias. Ellos cuando dicen volver a lo mismo son propuestas reales, claras, concisas y muy concretas de Daniel Scioli versus estos intentos de Macri que, insisto, no representa al pueblo. Y te vuelvo a insistir en esto. En cuanto más la prensa insista en defenestrar a Daniel Scioli y decir que es el títere del kirchnerismo, más la gente sospecha y más la gente va a respaldar nuevamente este proyecto que es un gobierno nacional y popular que representa el interés de la mayoría y no el interés de una minoría selecta, que es lo que representa Mauricio Macri. Víctor Rubén Novillo, ahora que no nos escucha nadie, dígame a quién va a votar. Con todo el corazón de mi familia, de mis compañeros y de mis amigos, y he hecho unos panfletos, por decirlo, porque son humildes, en blanco y negro, que voy a empapelar Rufino y apoyo al gobierno nacional y popular, y nuestro candidato a votar es el compañero Daniel Scioli. Que tenga una gran jornada, gracias, muy amable. Te agradezco, muy amable. Víctor Rubén Novillo, dirigente justicialista.